De mi parte, como director de vigilancia, la aproximación a todo este plan fue un poco la priorización de las personas que van a ser vacunadas ante los primeros lotes de vacunas que vayan llegando, ¿verdad? En una primera fase, primero, antes que nada, es importante entender de que la situación epidemiológica del territorio, como bien dijo el ministro, define qué plan de vacunación va a tener cada país. Una cosa es tener una alta transmisión comunitaria, como está teniendo hoy el epicentro de la epidemia, que es central y capital, y otras áreas donde tienen baja transmisión comunitaria. Eso define mucho la estrategia de cómo en cada territorio se puede usar estrategias diferentes. A nivel nacional, la priorización se va a hacer primero personal de blanco, porque el objetivo es mitigar el impacto de las personas que tienen mayor impacto negativo de la epidemia, personal de blanco y mayores de 60 años. Ustedes recordarán que entre 7 a 8 de cada 10 personas que fallecen en nuestro país tienen más de 60 años, ¿sí? Entonces, los primeros lotes de vacunación que estarán llegando van a estar orientados a personal de blanco y mayores de 60 años. En una segunda fase se van a incluir todo lo que son funciones y profesiones esenciales. Van a estar priorizados los docentes, principalmente de los primeros niveles de educación, y en ese grupo también entran otras funciones esenciales, como por ejemplo todo lo que es seguridad, todo lo que es Fuerzas Armadas, todo lo que es policías, ¿verdad? Todo lo que es seguridad. Y en una fase 3 ya es un poco más la población general, ¿sí? Eso, de acuerdo a la cantidad de lotes que vayan llegando, esa va a ser la priorización. Entonces, el espíritu de esta estrategia es, por un lado, mitigar con los primeros lotes, mitigar el impacto a los que tienen mayor riesgo de fallecer o tener la enfermedad de manera grave, que es personal de blanco, que está muy expuesto a la atención, ¿verdad? Y los mayores de 60 años. Y luego, con los siguientes grupos, lo que hacemos es generar esa inmunidad generada de grupo generada por la vacuna para ir frenando la epidemia. Es muy importante entender de que los primeros meses de vacunación no van a reducir el ritmo de contagio en la comunidad. Está enfocado a mitigar el impacto que puede tener en las personas que tienen mayor riesgo, pero la circulación viral comunitaria y el ritmo de la epidemia va a tener una inercia que va a durar mucho tiempo más allá del inicio de las campañas de vacunación. Así que las medidas de cuidado, como el lavado de manos, el distanciamiento, el uso del tapaboca, van a tener que seguir siendo implementadas con la vacunación. Entonces, eso quería decir de mi parte, señor. Bueno, me gustaría compartir con ustedes el Plan Nacional de Vacunación. Siguiente, por favor. El objetivo principal es llegar a través de intervenciones farmacológicas como son las vacunas para la prevención del COVID-19 en el marco del plan de respuesta a la pandemia, buscando priorizar inicialmente a los grupos de riesgo, disminuyendo con ello la mortalidad. Siguiente. Siguiente, por favor. El plan tiene bases legales que justifican la razón del por qué se está llevando el mismo y marcos de valores establecidos por una organización internacional denominada SAGE, que es el organismo que rige las recomendaciones de vacunación en el mundo entero. Siguiente. Como podrán ver, hoy en día 7 vacunas cuentan con autorización para uso de emergencia. Entre estas vacunas, siguiente, podemos ver que la eficacia es similar para cada una de las plataformas. 3 de ellas cuentan con publicación de fase 3, los demás cuentan con publicación de fase 2 y el rango de conservación de temperatura es diferente conforme a cada plataforma. Es importante tomar en cuenta el aspecto logístico por las características propias del país y ya que una buena conservación de la cadena de frío garantiza la eficacia de las vacunas. Siguiente. Simplemente voy a citar cuáles son las vacunas que hoy en día cuentan con autorización de emergencia. Siguiente. Son CanSino, Sputnik V, vacuna de virus inactivado del Instituto Wuhan, vacunas de virus inactivado Sinopharm. Siguiente. La de virus inactivado Sinovac, Pfizer Biotechnology, Moderna, y el día de hoy fue aprobada para autorización de uso de emergencia AstraZeneca. Siguiente. La asignación de vacunas. El 11 de junio se ingresó a través del mecanismo COVAX Facility. A través de este mecanismo se tendrá acceso a vacunas para el 30% de la población. Las entregas de estas vacunas se van a ir realizando por fase.
La asignación va a ser proporcional a todos los países, con entrega inicial del 3% a cada uno de los países hasta llegar al 20% de la población y posteriormente las dosis adicionales. Paraguay adquirió para el 30% de su población. También gracias a la modificación del artículo 30 de la Ley 4621, promulgada el 22 de diciembre del presente año, se tuvo acceso a agencias productoras. Se está teniendo diálogo con 5 agencias, de las cuales 2 ya otorgaron posibilidad de entrega de dosis al país antes que el mecanismo COVAX. Siguiente. Esto ya habló el doctor Sequera, por lo tanto no lo volveré a repetir. Siguiente. Debemos tener en cuenta las enfermedades de base que contribuyen a formas graves del COVID, que son las que ahí se presentan. Siguiente. Tener en cuenta además del por qué se empieza con la población adulto mayor, porque como podrán ver, de cada 10 pacientes que tienen COVID, 7 a 8 de los que fallecen pertenecen a este grupo etario. Siguiente. Esto es para ver la población estimada. Siguiente. La población de médicos y trabajadores de la salud. Siguiente. Y los grupos prioritarios. El SAGE, el organismo internacional, recomienda la realización en 3 etapas. Etapa 1 para los trabajadores de la salud y adultos de 60 años o más. Etapa 2 para las personas de 16 a 59 años de edad con enfermedad de base, los docentes del nivel inicial y primaria, trabajadores de servicios esenciales, entran aquí los comunicadores y otros servicios esenciales para el país también, población indígena. En el grupo 3 serían los trabajadores en aeropuertos, puntos de entrada al país, los personales de militares, policías y bomberos que no alcanzaron a vacunarse o completar la vacunación en la etapa 2 y personas privadas de libertad. Siguiente. Las dosis gestionadas fueron a través del mecanismo COVAX Facility. Siguiente, por favor. Y hemos asegurado plataforma de virus inactivado, plataforma vector viral y las del mecanismo COVAX Facility con fecha probable de entrega al país a partir de marzo para algunas plataformas, mayo para otras plataformas, para COVAX Facility entre mayo y junio. Y hacemos aquí la aclaración que continúan las tratativas con las agencias productoras para obtener fechas más próximas y siempre las dosis, las entregas a los países van a estar limitadas por la capacidad de producción de las agencias. SAGE ha recomendado que se comunicara que las etapas dependen también de la disponibilidad de fabricación de las vacunas. En un escenario de fabricación muy limitada de vacunas, entre el 1 al 10% de la población lograría tener acceso a la vacunación. En el caso de una disponibilidad fuera limitada, pero no tan limitada, sería entre el 11 al 20%. Y en el caso de un suministro de disponibilidad moderada, se podría abastecer a más del 20%. Y en este sentido quisiera comentar que de 195 países que existen en el mundo, 32 han iniciado la vacunación contra el COVID y el 84% de los países del mundo continúan haciendo acciones para poder iniciar la vacunación, de ser posible, en el primer trimestre del 2021. Siguiente. Siguiente. Simplemente para mostrarle, esta información es pública y es lo que ha establecido el SAGE de los grupos principales, así que es algo acordado a nivel mundial. Siguiente. Los lineamientos operativos establecen que una vez que la vacuna arribe a nuestro país, el proceso de liberación de lotes lleva aproximadamente 24 horas y el proceso de entrega a las regiones sanitarias unas 48 horas más. Esperamos la etapa 1 llevarla a cabo en un lapso de 4 a 6 semanas, la etapa 2 y la etapa 3 también durarán de 4 a 6 semanas y serán consecutivas, y la duración de la campaña dependerá del escenario de disponibilidad de dosis de vacunas a nivel mundial. La idea es vacunar al 80% de la población de riesgo para tener un buen impacto. Siguiente. Y estas son las estrategias de vacunación. In situ para los trabajadores de la salud en los sitios donde trabajan, por demanda en los vacunatorios, que próximamente se darán a conocer cuáles serán los vacunatorios, por concentración para población cautiva, por agendamiento a usuarios encamados, tal como lo hicimos para la vacunación contra la influenza, casa a casa en zonas carenciadas de difícil acceso a los servicios de salud y personas con discapacidad motora. Siguiente. Para que ustedes puedan tener una idea de cómo está la cadena de frío de nuestro país, contamos con 12 cámaras de vacunas, 3 de las cuales conservan a menos 20 grados centígrados, el resto entre 2 a 8 grados centígrados. Siguiente.
y se están haciendo acciones para el fortalecimiento de la red de frío. Se ha solicitado la construcción de una cámara de almacenamiento dual en el Centro Nacional de Vacunas. Ya se adquirieron 1.450 monitores de temperatura, dispositivos de control remoto para los vacunatorios del país. También se están gestionando refrigeradores especiales para vacunas para conservación a bajas temperaturas y temas de transporte. Siguiente. Los datos se van a registrar de manera nominal en tiempo real. Siguiente. Siguiente. Es muy importante la vigilancia de efectos adversos una vez implementada la vacunación, y en ese sentido el Paraguay ya ha conformado a través de una resolución ministerial el Comité Nacional de Vigilancia de Efectos Adversos a las Vacunas. Siguiente. Siguiente. Y quisiera comentar cómo nos estamos capacitando al respecto. Se establecieron 3 etapas de capacitación. Primera etapa, capacitación virtual sobre campañas de vacunación de alta calidad y proceso de microplanificación, realizado en los meses de octubre a diciembre. Esta planificación, esta capacitación ya ha culminado y se ha cumplido satisfactoriamente en todas las regiones sanitarias. La segunda etapa, que se va a llevar a cabo en enero, es la capacitación sobre el uso de dispositivos de control remoto de temperatura con el fin de garantizar la cadena de frío de las vacunas. Y la tercera etapa será la de socializar el lineamiento técnico y operativo, para lo cual estamos aguardando la información técnica del tipo de presentación que tendrá cada una de las vacunas que serán remitidas al país, ya que existen vacunas que serán de presentación multidosis y otras que serán de presentación unidosis. Siguiente.